Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión quiero invitarles a que puedan compartir y a que se puedan quedar en esta predicación que nuestro pastor Guillermo quiere compartir con nosotros. Y el nombre de la predicación es El poder de la inspiración divina. Por un lado y 10,000 por nuestra diestra, mas a nosotros no nos va a llegar. No van a faltar los ataques, no van a faltar las amenazas, pero el Señor te da la capacidad de decir como David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero digo que esta reunión no tendría sentido si los que venimos no venimos con la convicción, con la fe de que Dios está aquí y que Dios quiere glorificarse y que Dios quiere llevar a cabo su preciosa obra en cada uno de nosotros. No piense usted que ya está todo hecho. Hay mucho que hacer. Tenemos que estar persuadidos, convencidos de esto, que el que comenzó en nosotros ese glorioso y precioso día que Él vino a enamorar a nuestras vidas, Él tiene el propósito de perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Entonces, seamos conscientes de esto, tengamos conciencia de esta realidad y tengamos conciencia de esta necesidad personal. Yo sin Dios no soy nada. Sin Dios nada puedo hacer. Sin Dios soy el desastre más grande que se mueve en este mundo. Pero con Dios puedo ser un instrumento de gloria en sus manos. Puedo bendecir, puedo ayudar, puedo levantar, puedo apoyar, puedo sostener. Puedo hacer muchas cosas, no por mis propias fuerzas, ni por la bondad que pueda haber en mi corazón, sino por la gracia de Dios que llega a morar en nuestros corazones. El título de la predicación de la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el siguiente: el poder de la inspiración divina. Tenemos que ser conscientes que Dios se mueve en medio de un soplo divino. Dios hace soplar un viento especial sobre nuestras vidas. La palabra hebrea que se refiere al viento, tanto al viento como al espíritu, es ruah. Y Dios quiere que tengamos una experiencia real con el soplo de Dios, con la inspiración divina. La misma palabra de Dios dice que es inspirada por Él mismo y es útil para llevar a cabo una obra de enseñanza, de corregir, de exhortar en justicia y en verdad. Nosotros no podemos ignorar esta realidad y esta necesidad de ser ministrados por el soplo de Dios, por el viento del Espíritu Santo, que nos revela, nos muestra, nos enseña la verdad eterna de nuestro Dios. Somos testigos a través de la historia de la humanidad de todos los desastres que el hombre ha ocasionado, que ha sido promotor de matanzas, de guerras, de corrupción, de maldad, de odio, rencores. La historia es testigo de la maldad que se mueve en el corazón del hombre por causa de la maldición del pecado.
Pero de la misma manera que somos testigos de tantas barbaridades, la historia es testigo, usted es testigo, usted puede ir a la historia y darse cuenta de tantas cosas horribles, de tantas cosas destructivas, dañinas, dolorosas. También somos testigos de algo que sucedió en la historia en momentos tremendamente gloriosos e importantes para la humanidad perdida. El ruá de Dios, el viento de Dios sopló para usar a los hombres y profetizar palabra de Dios, donde Dios muestra el amor y la misericordia por una humanidad alejada de Él, llenos de odio, avaricia, codicia, pero aún en ese estado la misericordia de Dios y el amor de Dios interviene en el tiempo para dejar grabado también en la historia algo importante, que Dios prometió un Salvador para una humanidad perdida. Y la inspiración vino a través del canal del profeta y anunció el nacimiento del Mesías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El Salvador, el Cristo. En todo el grueso de la historia, lo único que brilla, algo que trae esperanza para una humanidad perdida, la declaración, la inspiración de la promesa de un Salvador. Y usted y yo somos testigos. La historia lo ha dejado reflejado y escrito, porque ese Salvador nació y vivió. Llevó a cabo su proceso vicario, porque Él vino a redimir una humanidad perdida, a dar la oportunidad de salvación. Cuando Cristo entra en la escena, en acción, y dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Empiezan las buenas noticias en una historia amarga, triste, tenebrosa, oscura. Y dice el apóstol Juan: y aquel verbo, esa palabra inspirada, soplada por Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo dice la historia. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y en ese mismo capítulo dice: y de su plenitud, de la plenitud del verbo, de la inspiración divina, tomamos todos gracia sobre gracia. ¡Aleluya! Las buenas noticias empezaron a aparecer en la historia, el nacimiento. Después, el desarrollo de la redención vicaria. Y después, la muerte del Cristo, de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Y era necesario el derramamiento de un justo para pagar el pecado de los injustos, de los muchos injustos, de todos los promotores, de toda la maldad, el daño, el error, la contaminación y tantas cosas horribles que han venido sucediendo a través de las dispensaciones, de los tiempos. Pero ahí viene el momento del sacrificio. Y todos somos testigos. Y usted y yo más que nadie, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Era necesario que Él se despojara de su deidad, que tomara la forma, pues, vil del hombre en su contexto corrupto. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse, dice la Escritura, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a pesar de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de todo el escarnio, Él aguantó en esa cruz. Aunque Él rogó al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él se dejó clavar, atravesar sus manos y pies, su costado. Él fue injuriado, insultado, escupido, menospreciado, con el fin de llegar a ese momento donde Él, con su poco aliento de vida natural, dijo: Padre, consumado es. Esto forma parte de la historia de nuestra bendición, de nuestra gloria, porque hoy estamos aquí gracias a que Él se mantuvo firme en la cruz y murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿sabe una cosa? También la historia nos habla de que al tercer día la muerte no lo pudo retener y resucitó. Y estuvo ahí dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de subir al Padre. Y delante de 500 testigos se llevó a cabo. Eso es parte de nuestra historia, iglesia. Eso es parte de nuestra realidad de vida y poder y gloria de Dios. Y ese mensajero, ese ángel diciendo a la gente que estaba maravillada, atónita, viendo ascender a Jesucristo subiendo en esa nube: así como lo veis ir, lo veréis venir. Hay parte de la historia que todavía está por cumplirse. El arrebatamiento de la iglesia será así. Cristo no pisará la tierra. Cristo nos va a esperar en esa nube. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y estaremos con Él, juntos con Él. Pero hay algo importante más escrito en la historia. Debido a toda la obra redentora, vicaria de Cristo, hasta el punto de morir y resucitar, ahora usted y yo nos alegramos y nos gozamos en la realidad de la verdad del nacimiento de la iglesia. Porque la iglesia tuvo su nacimiento. Y todos somos conscientes cómo sucedió.
Jesús en esas últimas recomendaciones le dijo que no se movieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque en unos pocos días serían investidos del poder de lo alto. Dios iba a soplar su ruá, su viento de poder, el Espíritu de Dios sobre la iglesia, para darle vida, para que pudieran nacer en espíritu y en verdad. Todos saben que algunos hermanos dice que perseveraron en oración y ruego, hombres y mujeres. Tuvieron que esperar 10 días. Y cuando llegó ese 10º día, dice la palabra que cuando llegó ese día, el lugar donde estaban tembló y un ruá, un viento recio llenó el lugar donde estaban. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es parte de nuestra realidad. El nacimiento de la iglesia. Nosotros estamos aquí gracias a ese día, a ese Pentecostés. Aunque a lo largo de la historia han ido sufriendo la inspiración divina de la verdad eterna de nuestro Dios, y el hombre ha querido acomodar cosas para que de alguna manera el hombre pudiera sentirse, bueno, bendecido por Dios, pero también dentro de su marco de comodidad, para no arriesgarnos mucho, para no invertir mucho, para no esforzarnos mucho. Porque eso forma parte de la naturaleza del hombre carnal. Olvidamos que sin esfuerzo y sin valentía no hay conquista. Y lamentablemente y tristemente nos olvidamos de esto. Y nos enmarcamos dentro de nuestra comodidad. Y damos el poquito de esto y el poquito de lo otro. Pero acuérdese que Dios no espera un poquito de ti, un poquito del otro. Dios espera que usted se rinda y se entregue por completo al Señor. Porque esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora bien, la experiencia de ese viento recio ministró de una manera profunda a la iglesia. La inspiración divina llenó a las personas que estaban ahí de tal manera que hubo una transformación. ¿Sabe por qué? Porque la inspiración divina trae una fuerte convicción. Es parte de la administración. Cuando Dios inyecta profundamente su verdad dentro de nosotros, se levanta una profunda convicción. Quiero que leamos unos versículos, porque después de la experiencia de Pentecostés, ahí se lió una buena. Y digo que se lió una buena porque el Espíritu Santo se movió de tal manera que llamó la atención de miles de personas que se acercaron a ver qué es lo que estaba pasando en ese lugar. Por causa de la fiesta del Pentecostés, habían venido a adorar a Jerusalén un sinfín de judíos prosélitos de
una diversidad grande de idiomas. Y se quedaron atónitos, maravillados, porque al acercarse estos 120, llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablarse, ellos estaban ministrados por la inspiración divina y se habían convertido en canales de inspiración divina. Y soplaban también, ellos impartían también el ruá de Dios, el soplo de Dios. Y cuando les escuchaban, sabiendo que eran nativos de allí, y lo estaban oyendo escuchar en sus propios lenguajes e idiomas, las maravillas de Dios. Cuando hay un movimiento, siempre le busca el chiste, la broma, o intenta de quitarle la importancia. Por eso quiero leer esto. Hechos capítulo 2, verso 14 al 18. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, antes de leer, recordar que Pedro, unos pocos días antes, negó a Jesús 3 veces, diciendo: no lo conozco, no soy de ellos. Por eso quiero que nos paremos a meditar en lo que hace la inspiración, el soplo de Dios en las vidas que lo reciben. Porque ya no es ese Pedro cobarde, es un Pedro transformado. Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El cumplimiento del soplo divino, la inspiración divina para convertirnos en canales no solo del poder de Dios, sino de la verdad de Dios. Entonces nos llevó a un nacimiento real y poderoso. La iglesia nació y nosotros estamos aquí como parte de la iglesia que nació en Pentecostés, en esta dispensación de la gracia que nos ha tocado vivir para que nosotros seamos los portadores del evangelio del reino y que prediquemos el evangelio del reino a toda criatura. Esta es nuestra gloriosa y preciosa misión y Dios nos ha capacitado. Por eso Dios sopló, inspiró sobre nosotros ese poder y esa gloria suya. Y una de las cosas hermosas que se manifiesta de una manera real, el que es ministrado por la inspiración divina, se levanta con una convicción firme y poderosa. Antes era un cobarde, ahora no le importa nada. Hablar la verdad delante de quien sea y como sea. Dice Hechos 2, 22 al 24, varones israelitas, está hablando Pedro en este discurso impresionante. Oíd
estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Fijarse cómo está hablando Pedro. Como se suele decir, sin pelos en la lengua. Hoy en día parece que tenemos miedo a predicar el evangelio, a decir la verdad. No vaya a ser que se rían de nosotros, no vaya a ser que se burlen, o no vaya a ser que nos menosprecien por ello. ¿Cuál prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole? El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Aleluya! La inspiración, la administración de la inspiración, el poder del soplo divino, la intervención de Dios llenando todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, nos transforma. Y no solamente nos da una convicción poderosa, sino que nos da una motivación santa. Una motivación que no está asentada en los intereses personales de cada uno de nosotros, en nuestros deseos humanos, ni en nuestras conveniencias, sino que es una convicción real y poderosa para disponernos, para que Dios nos use y haga su voluntad en cada uno de nosotros. Hechos 2, 37 al 41 también leemos, dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Mire, cuán complicado que la gente contaminada, dañada, ministrada por el egoísmo, por el odio y por el rencor, en un momento puedan caer compungidos. Esto es algo especial que ocurre a través de un instrumento especial. En este caso era Pedro el que estaba hablando y ministrando. Dice: compungieron sus corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Empieza a suscitarse el interés por hacer algo bueno, algo en condiciones, aprender a hacer una buena siembra para poder por fin tener una buena cosecha. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Es el tiempo de cambiar vuestra mentalidad. Ya no podéis seguir pensando de la misma manera, egoístamente. Ya no podéis pensar que las cosas tienen que hacerse como vosotros queréis o deseáis. Arrepentíos de esto. Arrepentíos de vuestra maldad. Arrepentíos de vuestra codicia. Arrepentíos de vuestra avaricia. Arrepentíos. Cambiar vuestra mentalidad. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. No tenemos que formar parte
del movimiento de esta historia horrible, donde el hombre fácilmente mata al hombre y donde el uno se queda con las cosas del otro y tantas cosas horribles. Ahora estamos sufriendo esta guerra. Se hablan de razones, se hablan de cosas que dentro del contexto marcopolítico se buscan. Pero ¿qué razón hay para matar a las personas? ¿Qué razón hay para destruir los hogares que tanto esfuerzo y trabajo les ha costado a esa familia? ¿Qué razón hay para que mueran los niños bajo esos bombardeos? ¿Qué razón hay para hacer estas barbaridades? Ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, como 3,000 personas. ¡Oh! 3,000 almas liberadas y puestas para sentir el gozo de la salvación y la vida eterna. Este es el plan de Dios. Este es el propósito de Dios. No que nos matemos, no que sigamos dentro de esos movimientos bárbaros. No hay razón para tanta maldad ya adentro de tanto conocimiento. ¿De qué nos sirve tantos avances tecnológicos? ¿De qué nos sirve tantas cosas que nos ayudan a reflexionar y a pensar de una manera justa, equitativa? Lo único que puede transformar y cambiar es la intervención divina, es el soplo de Dios, es la inspiración de su verdad, inyectándose como vacuna de salvación para cada uno de nosotros. Y nosotros que estamos aquí ya tenemos el privilegio, hermano, pero no todo está hecho. Si usted está acomodado, si usted piensa en sí mismo, en sus comodidades y en sus cositas, usted no está en la visión real de un verdadero hijo de Dios. Usted está dentro de un marco religioso que quiere ganarse con 4 rezos y con 4 sacrificios la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no se alcanza así. La bendición de Dios se alcanza cuando uno se levanta por la mañana y dice: Señor, mi vida pongo en tus manos. Tú eres el Rey, el Señor de mi vida. Te pertenezco por completo. Guíame, dime lo que tengo que hacer. Sé tú abriendo los ojos de mi entendimiento para poder ver lo que tengo que hacer. Esa motivación que viene por la inspiración, una motivación santa para meternos dentro del proceso de santidad. Y la gente viene y quiere saber qué haremos. Pero usted tiene que saber guiarlo. Usted tiene que saber colocarlo delante de Dios. Usted es el instrumento de contacto para que esa persona tenga un encuentro con el Dios de la vida. Primero, la inspiración nos da una motivación, nos da una convicción. Segundo, nos da una motivación santa. Y tercero, la inspiración nos moviliza, nos pone en acción, nos lleva a ponernos a merced de Dios
y a organizarnos con Dios, a oír la voz de Dios y disponernos a obedecer a Dios. Estamos dentro de esa ministración, de la inspiración, del ruá, del soplo de Dios. Y no nos podemos estar quietos. Me viene a la mente lo que pasó días después del nacimiento de la iglesia. Dice que Pedro y Juan iban a la hora novena, la oración al templo. Se encontraron con un paralítico de nacimiento que lo ponían en la puerta de la Hermosa a pedir limosna de lo que entraban y salían. Cuando el paralítico vio venir a Pedro y a Juan, extendió su mano. Y Pedro le habló y le dijo: míranos, este mundo necesita ver algo especial en los hijos de Dios. Si la inspiración divina está en usted, usted tiene poder y autoridad para decirle a cualquiera: mírame, porque el amor de Dios te va a impactar. Míranos, mira. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos, lo que tengo, te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Cogiéndolo de la mano, tiró de él y sus tobillos se afirmaron, sus piernas se enderezaron. Y el paralítico de nacimiento empezó a saltar y a glorificar a Dios. 39 años en la puerta del templo sin entrar. Pero ahora entró dando saltos y alabando y glorificando a Dios en el templo, siendo testimonio del poder de Dios. La iglesia nació y manifestó el poder, la gloria de Dios. Recibió la intervención, la inspiración divina y se movió en esa línea. Y hubieron resultados reales y poderosos. Cogieron a Pedro y a Juan y los apresaron. Y como era tarde para que los magistrados atendieran eso, lo dejaron ahí en la cárcel hasta el otro día. Después vinieron en su comodidad a preguntarle: ¿en el nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Fíjese el absurdo. En vez de alegrarse de que un paralítico de nacimiento que había sido levantado y sanado y regocijarse, todavía le preguntaba en el nombre. Pero Pedro, sin pelos en la lengua: puesto que hoy nos preguntáis en el nombre de quién hemos hecho nosotros esto, que este hombre que era paralítico y hoy está de pie delante de vosotros, para que sepáis, en el nombre de Jesucristo, la piedra angular, la piedra principal del ángulo, la cual vosotros desechasteis, que ha venido a ser la principal piedra del edificio, el cual vosotros matasteis, pues en el nombre de Jesús está este de pie aquí. Lo amenazaron y le prohibieron de que hablaran o enseñaran más en el nombre de Jesús. Y Pedro dijo: mirad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Y dije: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¡Wow! Este Pedro, ¡qué tremendo! Y es lo que estamos necesitando, gente con esa inspiración, con ese viento de Dios, con ese soplo del Espíritu. En este tiempo más que nunca, cuando se amontona la crueldad, cuando se amontonan las mentiras, cuando se amontona
tanta maldad, tanta violencia, tantas cosas horribles. La iglesia tiene que levantarse para decir, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que Dios ha hecho, cómo Dios me ha rescatado de mi mala manera de vivir. Antes era un borracho, pero ahora soy un predicador del evangelio del reino. Antes era un ladrón, pero ahora soy un predicador del evangelio del reino. Antes era un maltratador, pero ahora soy un predicador del evangelio del reino, porque Cristo ha soplado su viento sobre mí. Y por último, la inspiración trae la multiplicación. Cuando la iglesia camina, se mueve en esta inspiración divina, está garantizada la multiplicación y el crecimiento de las iglesias. Fíjese, algunos versículos para terminar rápido. Dice Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor, en el respeto del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La inspiración también nos mete en el poder de la multiplicación. Nos da la convicción, la certeza y la seguridad. Nos da la motivación santa. Nos moviliza para ponernos a hacer la obra de Dios sin ningún tapujo y sin ninguna historia, sin ningún argumento y sin ninguna excusa. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y esa inspiración que nos lleva a ser gente esforzada y valiente en el Espíritu, nos da el fruto de la multiplicación. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En el primer discurso de Pedro, 3,000 almas entregaron su vida al Señor. En el segundo discurso de Pedro, 5,000 almas entregaron. Y la iglesia crecía y aumentaba el número. Y ¿sabe una cosa? Ese tiempo la iglesia fue perseguida. La iglesia sufrió mucho. Después se intervinieron los romanos y tomaron a los cristianos como si fueran una amenaza tan terrible que empezaron a echar a los circos romanos y mirar cómo los despedazaban los leones, cómo morían quemados. La historia dice que utilizaban cristianos colgados como antorchas, los quemaban para alumbrar en las calles. Cosas horribles. Si leemos la historia y nos ponemos a mirar estos matices que son reales, tristes, pero son verdaderos. La gran dicha, la gran bendición, lo que era y lo que soy. ¿Por qué? Por la inspiración divina. Porque recibí el aliento de vida de mi Cristo. Y ahora estoy convencido de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
la congregación.